sabes, yo lo que soy es periodista. Y toda mi vida un promotor y gestor cultural que ha acompañado a mi profesión. Incluso por casualidad en mi casa estaba viendo ayer que he tenido que reactualizar el currículum porque he recibido la invitación de la Universidad de las Artes de ser profesor invitado, cosa que me honra. Y cuando tenía que actualizar me daba cuenta que el rector de la Universidad de La Habana afirmó que yo había sido el graduado más destacado de la cultura de la universidad, de nuestra escuela de periodismo, entonces Facultad de Periodismo. Es decir, toda mi vida, mi afán por gestar la cultura, por promover la cultura, me acompaña. Así que cuando yo recibo la designación en el ICAE, que estamos hablando de noviembre de 2023, verdaderamente lo vi como un reto incluso personal, porque mi padre, mi madre fueron trabajadores de esta institución. Y de niño, mis planes vacacionales, de adolescente, mis primeras entrevistas periodísticas fueron en esta institución. Mi primera entrevista fue nada menos que a Daisy Granado y a Imanol Arias en la película Cecilia. Te pongo un ejemplo. O tantos y tantos disfrutes personales por los cuales siempre le dije a mi padre que yo no iba a ser un trabajador del CAE y que yo iba a ser periodista. Y lo menos que me podía imaginar yo es que la vida diera esta gran vuelta y de pronto tuviera yo una responsabilidad que no he deseado, puesto que la hubo que asumir, puesto que fue necesario asumirla, puesto que ocurrieron sucesos que significaron una fractura institucional en la comunicación entre una parte de los cineastas y el ICAE, pues lo vi como un reto profesional y personal. Y aquí estamos. Como tú dices, casi 2 años después, hablando de manera continua, con menos recursos, con más bloqueo energético, con circunstancias incluso que nos sobrepasan, y sin embargo hemos logrado reactivar la producción cinematográfica. Estamos hablando ya de más de una decena de largometrajes que hemos terminado en este periodo. Estamos hablando de que hemos revivido el departamento de documentales, que fue algo que existió en el ICAE y que se desintegró, y que sencillamente dejamos de producir documentales, como dejamos de hacer el noticiero ICAE latinoamericano. Y se perdió el taller de serigrafía prácticamente, donde se hacía el cartel cubano de cine. Ediciones ICAE apenas estaba imprimiendo libros. Es decir, verdaderamente la circunstancia que encontramos estuvo marcada incluso por el hecho que en el año 2023, solo a instancias incluso del propio ministro de Cultura, que ayudó a gestionar presupuesto para ello, se había rodado una película que fue el filme Estrés, y solamente se terminó entonces el rodaje. No estaban ni siquiera los fondos para poder asumir la postproducción de este filme, que además ha sido pagado en divisas, igualito que La Fiesta de Gerardo Chigona en España, en estudios profesionales, el filme de Marilyn Solá Estrés, a pesar y contra la idea de algunos de que nosotros no hemos apoyado la terminación de esta película. ¿Cómo hacerlo si efectivamente los tiempos han sido peores desde el punto de vista económico e incluso social? Bueno, yo creo que esa ha sido la tamaña dificultad que hemos podido enfrentar. Lo hicimos articulando alrededor de nosotros las productoras audiovisuales que nacieron a tenor del Decreto Ley 373, Decreto Ley del Estado cubano, que permitía y posibilitaba incluso un estímulo a la producción independiente. Hoy por hoy esa cadena de producción existe a tal punto de que buena parte de los filmes que se están concluyendo tienen que ver con encargos estatales que hicimos a esas productoras en alianza de trabajo con el ICAE. Yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de un éxito como el de Mijaín, un largometraje documental de Rolando Almirante, que es producido incluso por Alma Films y el ICAE y el Instituto Cubano de Comunicación Social. Es decir, alianzas como la que hicimos, por ejemplo, para el filme El Camino, que muy pronto se verá, que está en postproducción, la ópera prima de Omar Ali, y que es además una película que comenzó a filmarse en el ICRT, entonces con esa denominación, que tuvo que parar por falta de financiamiento, que casi la mitad del elenco se perdió y que hubo que reconstruir y traer incluso actores que estaban viviendo en el exterior y que tenemos terminada, también en alianza con el canal Cubavisión. Honora, que ahora mismo está en estreno en todo el país, que es la demostración de que podemos volver a retomar los telefilmes
y que fue una propuesta del propio compañero Noya, presidente del Instituto de Comunicación, Alicay. Y ahí está ese filme de Rolly Peña sobre una de nuestras agentes infiltradas que estaba llenando cines, así tengo que decir. Sí. ¿Por qué? Y no solamente cine, el Teatro Terry de Cienfuegos lo vi totalmente lleno por primera vez hasta en la cazuela para ver esta película, que ya se puso, se exhibió en la Brigada de la Frontera de Guantánamo, que ya fue a Santo Espíritu, que ya se vio en Pinar del Río, que ya estuvo en Bayamo, que ya caminó a Holguín. Es decir, estamos empezando incluso a recuperar la dimensión no solamente de la producción, sino de la distribución. Y que haya 180 espacios cinematográficos en toda la isla que circulan estos estrenos. Lo mismo te pudiera estar diciendo de un filme como 5 historias de amor y un bolero desesperado de Arturo Santana, que va a ser nuestro estreno de mayo en toda Cuba, o de Calle 232, que es un filme de Rudy Mora, y que acaba de tener su premier, y que sé que va a ser un acontecimiento, porque estamos hablando de un filme que tiene que ver con el cuidador, y un filme que tiene que ver con los valores morales, por el cual un joven que hace de cuidador de una persona de tercera edad decide incluso sacrificarle todo con tal de cumplir su compromiso moral. Pero también yo te pudiera estar hablando no solamente de filmes terminados, que como tú ves es una hornada lo que ha salido. Te pudiera estar diciendo que tenemos en postproducción, gracias a esa alianza con el cine independiente, la ópera prima de un importante guionista como Mica Salati, que se llama Viejo, y que pone en el protagónico nada menos que a Mario Aguirre, un premio nacional, ¿no? Que nunca había estado Premio Nacional del Humor, que nunca había estado en pantalla, y que te aseguro que va a ser una sorpresa para toda Cuba ver esa película. O otras en producción como Performance. Nosotros logramos rodar la película de Jorge Luis Sánchez, incluso por desgracia ya fallecido, gracias a que él era tan cuidadoso, tan organizado, tan meticuloso en sus notas, que su equipo de trabajo pudo, con ese espíritu de colaboración que él engendraba en su equipo, hacer el rodaje y terminarla. Sabía cómo terminarla sin él. Así mismo. Y además lo dejó anotado, todo. Por eso te digo, es que nosotros estamos disfrutando. Una decena de películas nuevas del año pasado. Cuando te digo en estos 2 años, estoy hablando de una hornada, y no te hablo solo de lo que estrenamos, te hablo de lo que también estamos en este momento produciendo. Es decir, acaba de terminar, por ejemplo, un joven animador de Matanza, una película animada, un mediometraje que se llama Doble Play, que va a ser el estreno sobre el béisbol nuestro, y yo quisiera que vieran la calidad en pantalla. O sea, digna de aplauso. Estuvimos allá con él, hicimos la crónica. Lo que te quiero decir es que esta articulación con el cine independiente, con productoras independientes, ha permitido efectivamente reanimar la producción. Ahí donde ellos fueron capaces de poner financiamiento, combustible, contratación de actores, ahí donde el ICAI los acompañó en estos y en otros proyectos. No quisiera que se olvidara ninguno, no quisiera que se olvidara ninguno. Ahora mismo estoy recorriendo en mi mente, ¿no?, toda esta producción. Teófilo, por ejemplo. Teófilo, que está en postproducción, y es nada menos que Alejandro Gil. A veces no se sabe explicar cuán difícil, ¿no?, cuán complejo es hacer cine, porque tú tienes que primero hacer una preproducción, tienes que ensayar lo que vas a hacer, después ruedas, pero al final tienes que postproducir, que es un proceso tan largo y tan complejo como puede ser el propio rodaje. Entonces Teófilo está ahora en ese mismo y justo momento, en el momento que estamos buscando derecho a autor de banda sonora, en el momento donde estamos postproduciendo, mejorando imagen y sonido. Teófilo es otro de los grandes retos, pero te pudiera decir lo mismo de la serie de largometraje Ruta ADN, que nosotros le dimos un pase a la televisión cubana, porque son verdaderas películas, cada capítulo es un largometraje de 1 hora de duración, y ahí está la vida de Mireya Luis, de Silvio Rodríguez, de tantos y tantos, a tal punto que hemos creído conveniente extender Ruta ADN con nuevos capítulos y buscar la manera de seguir socializando el resultado de esta bellísima serie. Lo que te quiero decir es que no solamente hemos logrado activar la producción, sino que hemos articulado cadenas de producción que nos permiten llegar aquí con productoras audiovisuales que son incluso dignas de elogio, porque como en el caso de Remache, por ejemplo, están haciendo postproducción en Cuba, que es algo que todavía había que salir al exterior a hacerlo. O muchas otras, como ya te dije, Almafil, o te dije I4 Film, con la que estamos trabajando, la ópera prima del Camino, o Corojo, con quienes diseñamos nada menos que la gran feria
que hicimos comercial dentro del Festival de Cine Latinoamericano, o quien con un mismo corojo estamos pensando el proyecto del Museo del Cine Cubano. Es decir, no concebimos hoy el ICAI si no es efectivamente estableciendo esta relación con los cineastas independientes, esta relación con las productoras independientes. Creemos en esta posibilidad, porque si algo ha demostrado el Fondo de Fomento es que no se trata solo de producir estatalmente. El Fondo de Fomento le han hecho no sé cuántos entierros. Nos han dicho que a nadie le interesa, pero cada convocatoria que hacemos tiene más de 30 proyectos presentándose. Y ahora mismo hicimos un concurso de guiones y se han recibido prácticamente más de 40 proyectos para hacer justamente una película coral de nuevo, como en los tiempos de la COVID, porque si no tenemos combustible, tenemos que hacer cine. Es decir, ese continuo reto, por eso te empecé por el reto incluso personal, ¿no? Sí. Que significa cómo lograr estar a la altura de lo que otros hicieron. Comenzamos celebrando el 65 aniversario del ICAI, dándole un valor, haciendo desde el sello del aniversario 65 hasta el homenaje a los fundadores, y estamos en el año 67 planteándonos temas cada vez más difíciles y más retadores, como cómo avanzar aún más en la restauración del patrimonio cinematográfico. Yo creo que, por ejemplo, ahí están ya salvados para siempre los 6 primeros animados del Pidio Valdés, hecho por Juan Padrón, de manera cronológica, salvados, restaurados para las nuevas generaciones, porque en Londres, en pleno centro de la capital británica, el cine más importante, incluso el más antológico, exhibe una vez al año filmes cubanos junto con otra red de cine para recaudar fondos para esa restauración. Y es el tercer año. Y ese movimiento de solidaridad ha logrado nada menos que 11.000 libras esterlinas este año recaudados por exhibir películas cubanas, para que tengan un detalle. Y justamente ese financiamiento va enviado a la restauración. O lo que acabamos de hacer en el centenario de Julio García Espinosa, con Aventuras de Juan Quinquín. O sea, hemos recuperado para las nuevas generaciones, junto con la Cinemateca de Portugal, una obra maestra del cine cubano. Yo no tengo la menor duda de ello. Y ahora queremos hacerlo, que se extienda por toda Cuba esa exhibición, como hicimos con Capablanca. Con Capablanca fue uno de esos retos que Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine, nos lanzó al ICAI. Digo, hay que buscar los 2 rollos de película que le faltan a la copia de Capablanca. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿cómo que le faltan 2 rollos? Sí. El que hizo la copia, el técnico de aquel entonces, se saltó 2 rollos de la historia. Y por tanto, la película que veíamos estaba incompleta. ¿Y dónde encontramos la película nosotros? Pues nada menos que los archivos fílmicos de Rusia. Y ahí nos entregó Rusia, ¿no?, la copia restaurada en imagen, y nosotros tenemos aquí guardada la banda sonora en español. Y pudimos hilvanar Capablanca, llevarla, proyectarla en todo el país, que Manuel tuviera esa satisfacción, que los clubes ajedrecistas vieran Capablanca. Es decir, cómo encontrar fórmulas innovadoras en medio de estas circunstancias. Cómo no detenernos, ¿no?, de ninguna manera. Que es lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, con el taller de serigrafía, que estaba parado, y ha habido un grabador impresor que desde su condición de TCP ha querido asumir la organización del taller, y hemos hecho de nuevo el cartel cubano de cine, hemos hecho Fresa y Chocolate. Es una historia aparte de lo de la serigrafía. En sus 40 años, pero hicimos también el cartel de Estrés, ya ha quedado bellísimo. Es decir, sí es posible, solamente que corren nuevos tiempos. Y no tiene sentido que usted lo haga solo, cuando usted lo puede hacer en unión de otros, cuando usted lo puede hacer en alianza de otros, y cuando eso tiene que ver con un patrimonio de lo que fue un movimiento cultural. Es una frase que cito a Manuel, que en el país incluso más de una vez me ha revalidado. Es decir, el cine cubano va a ser un movimiento cultural multidisciplinario, con músicos que hacían bandas sonoras, el nacimiento de Segundo Piso, ¿no?, con el grupo de experimentación sonora, con artistas plásticos que le dieron a este edificio 200 obras de arte que hoy son patrimoniales, con poetas como Luis Rogelio Noveras, Víctor Casado, que recorrían, que hacían guiones, con Miguel Barnés haciendo los primeros guiones. Y nosotros tenemos, por tanto, el deber de volver a lograr toda esa sinergia del movimiento, lograr poner en movimiento todo lo que hoy estamos discutiendo, y que de alguna manera lo encontramos fracturado. Yo no diría detenido, porque sería injusto con los compañeros que pasaron en presidentes anteriores. El decreto ley 373 sin duda alguna cambió el panorama de la producción cinematográfica, pero ahora estamos discutiendo cómo lograr darle personalidad jurídica a esas productoras, que se puedan convertir en MIPYME cinematográficas, ese apellido
al lado es muy valioso, o cooperativas de producción cinematográfica, y lograr incluso empresas estatales cinematográficas dentro del ICAE, que no teníamos. Hemos logrado presentar al MEP, al Ministerio de Economía y Planificación, el proyecto de convertir la productora estatal audiovisual del ICAE en una MIPYME. Pero hemos también hecho la propuesta, y ya ha sido aprobada, de convertir los estudios cinematográficos ICAE en otra MIPYME estatal. Y estamos en el momento en que la distribuidora ICAE, que era la que cargaba las latas de películas, lo recordarás tú, para los proyectores rusos, la que enviaba las latas en la guagua, pero que Internet y la digitalización de un plumazo desapareció todo eso, pues lo estamos convirtiendo en una exportadora moderna. Y estamos hablando de cómo lograr gestionar los cines que están cerrados, cómo lograr buscar alianzas con formas de gestión estatal, no estatal, porque lo que no nos podemos permitir es que sigan cerrados. Viene otro thriller policial de Daniel Chile, ya en fase de postproducción, que hemos hecho también en conjunto el ICAE, y estamos buscando hacer cine musical, porque ¿qué sentido tiene en la isla de la música que no haya cine musical? Y estamos ahora mismo trabajando en un proyecto precioso de Alejandro Pérez sobre la obra musical que hizo con País Segundo. Estamos planteándonos la idea de que efectivamente nosotros podemos y debemos tener una industria, y la industria es aquella que permite toda una diversidad de género, no solamente el cine de arte. ¿Quiere decir que vamos a renunciar a lo que hemos hecho? Para nada. Quiere decir que tenemos que buscar con qué sostener económicamente lo que estamos pretendiendo. Tenemos que volver a las coproducciones con un estilo de trabajo propio que el ICAE tuvo en los 90 y en el 2000. Ya lo hemos logrado con los rusos. Hicimos Guantanamera, lo logramos también con Dominicana, ya vamos ya por 2 coproducciones en conjunto, lo vamos a hacer con Colombia. Estamos activando con una zona de la industria de los Estados Unidos propuestas de trabajo conjuntas, y lo que te puedo asegurar es que es absolutamente cierto, es una certeza que 20 países de la región incorporaron incentivos fiscales a sus leyes de cine con el tal de atraer capital extranjero para producir cine. O sea, Cuba solamente de explotar un cine musical podría lograr lo que tanto hemos hablado, como buscar fondos para seguir produciendo cine cubano. Yo lo vi a Tomás Gutiérrez Jalea en un documental de los 80 explicar que esto era, aunque no quisiéramos, una isla, y que había que defender una industria, y que había que hacer 30 o 40 filmes al año para poder pretender tener 1 o 2 obras de arte. Y nosotros tenemos claro que tenemos que volver a la idea de que las salas de cine sean sitios para estrenos, para recreación e incluso para las artes, que sean verdaderos centros culturales de nuestro cine. Y por eso estamos haciendo propuestas también para gestionar el espacio de los cines, para que, manteniendo su función cinematográfica, haya espacio para utilizar también en el teatro, en la danza, en los espectáculos musicales, en los espectáculos de humorismo, como ha sido una política del Ministerio de Cultura, pero ahora queremos dar también un soporte económico a esa propuesta. Nosotros hemos mantenido un principio, que es que de la puerta de ICAE hacia adentro, usted es un cine. Usted de la puerta para afuera, ¿no? Puede ser maometano, católico, puede pertenecer a un organismo internacional. Ese no es nuestro asunto. Usted está aquí difundiendo como cineasta, como productor, como productor. Y ese es un principio que a nosotros nos parece saludable, porque usted puede tener cualquier diferencia ideológica, ¿no? Pero aquí se trata de salvar el cine cubano. Y cuando hablemos de salvar el cine cubano, de restaurar cine, como los ejemplos que he puesto hoy a continuación, nosotros, por ejemplo, hemos logrado una acción internacional de una dimensión solo comparable a cuando se recuperó en la década de los 90, se logró el acuerdo con el INA de Francia de restaurar los noticieros ICAE latinoamericanos en un orden de más de 1.500 noticieros. Nosotros acabamos de lograr el acuerdo con la Cineteca de Bolonia, de Italia, que es uno de los centros de restauración de cine más importantes del mundo, de 25 filmes cubanos. Entonces usted puede decir lo que usted piensa de mí o opinar, pero usted lo que no puede negar es que hemos logrado pasos extraordinarios y continuamos haciéndolo para lograr efectivamente salvar patrimonio cinematográfico. A cada minuto que pase estamos perdiendo esa historia. Tenemos 50.000 latas de películas que están hoy sometidas a condiciones variables de temperatura,
que pueden convertirse en vinagre, que pueden convertir el acetato en vinagre y perder eso como se perdió la película de Una novia para David, por poner un ejemplo aquí en lo que estamos discutiendo. Sin embargo, en nuestro recorrido internacional, en el fortalecimiento de un sistema de relaciones internacionales como tuvo el ICAI, hemos encontrado Una novia para David en los archivos fílmicos de Rusia, o hemos encontrado películas importantísimas en los archivos fílmicos de Serbia, o hemos logrado acuerdos con INCINE en México que tienen un cumbre de éxito cuidada como no pudimos tenerla nosotros. Hemos ido restableciendo el mapa de dónde tenemos patrimonio, qué alianzas tenemos que hacer, cómo vamos a compartir. Por ejemplo, encontramos la copia de Vampiros en La Habana en los archivos de la radio y la televisión española, ¿no? Pero ahora, en este minuto que estamos hablando, de logramos que la radio y televisión española nos diera esa copia para digitalizarla, encontramos un ligero desfoque en esa copia y hemos tenido que buscar otra copia precisa, puesto que estamos hablando de restaurar y como queremos restaurar, queremos dejarlo para siempre salvado. Hemos encontrado la otra copia que parecía que no existía, que había sido depositada por la Embajada de Cuba en España en los archivos de la Cinemateca Española. Es decir, usted puede tener las opiniones que usted quiere sobre mi gestión, sobre la política del país, ¿no? Y yo, sencillamente, puedo cuestionar con qué derecho, ¿no?, usted se atribuye ese derecho. Pero también puedo sencillamente decir, nosotros estamos centrados en tareas y en temas que nos parece que son cardinales, que es cambiar la estructura de producción del cine cubano, que es lograr articular esa producción del cine cubano, que es lograr de nuevo una política para preservar el patrimonio cinematográfico, para reanimar nuestras bóvedas. Por ejemplo, hoy, como parte de esa articulación, nosotros tenemos productoras audiovisuales trabajando dentro del archivo fílmico, colaborando con el archivo fílmico e incluso usando espacios no utilizados del archivo fílmico para seguirlo dando cine. Y esos son temas revolucionarios en el mejor sentido de la palabra, porque estamos efectivamente transformando lo que durante demasiado tiempo ha estado estático. ¿Qué hacer si usted no tiene efectivamente el capital para ello? Bueno, alianzas, negociaciones, debates de cómo quién puede hacerlo mejor. Y yo creo que de eso se trata. Es decir, los hechos demuestran que nos movemos. Es posible. Yo siempre entenderé que como usted se siente parte de este movimiento, quiere ser tomado en cuenta y opinar sobre ello. Y yo puedo incluso estar de acuerdo en su derecho. Lo que creo que usted debe hacerlo por las vías legales establecidas. Y si usted quiere establecer alguna forma de asociación, usted debería acudir a los registros pertinentes. Y si usted además ha decidido opinar sobre otros temas que no son la cultura, usted debe asumir la responsabilidad de ese ejercicio. Pero no me diga que es porque nosotros no lo hacemos. Porque aquí, ahora mismo, está la revista Tema convocando de manera continua debates profundísimos sobre no solamente la vida cultural, sino la vida social. Aquí hemos retomado la revista Cine Cubano. Aquí hemos reanimado el segundo piso, donde nació el Grupo de Experimentación Sonora. Aquí le estamos dando espacio, y aquí tienen ustedes un hecho más revolucionario aún. Estamos entregando oficinas a proyectos de productoras audiovisuales que trabajan con nosotros. Que sientan el ICAI en su casa. Para que sientan el ICAI como su casa. El Festival Madre, sea el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y sea el momento más importante que esperamos todos, es porque Cuba en su momento logró capitalizar el hecho de que habría que venir a La Habana y de había que estrenar en La Habana. Asunto que, por cierto, otras capitales del continente empezaron a disputarnos y que en algún momento determinadas limitaciones económicas o de visión no nos permitieron seguir adelantándonos a otros festivales que han pretendido, ¿no?, capitalizar esa experiencia. A mí me parece muy relevante que Humberto Solá haya fundado el Festival de Cine Pobre de Ibarra, porque de alguna manera discrepaba de criterios organizacionales o de gestión, e incluso defendió Humberto cómo se podía hacer cine pobre a partir efectivamente no de la pobreza, ¿no?, sino de la gestión de recursos tecnológicos más accesibles, más contemporáneos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mérito de Humberto. Si es por ese
más lo es por hacerlo en Jibara, es decir, en una localidad pesquera al extremo del norte del oriente cubano. Ya sé que alguien va a decir que es chauvinismo o guinero por el sentido de pertenencia con King, pero para mí me parece lo mismo respecto a Pichi Perugurría, lo que ha hecho en la Isla de la Juventud. Yo creo que es extraordinario crear un festival de cine y medio ambiente, defenderlo prácticamente ya durante 5 años, demostrar que es posible hacerlo y todavía hoy pretenderlo en medio de estas circunstancias de bloqueo energético, anunciar nueva fecha, porque el asunto de no renunciar a la utopía sigue siendo una máxima de nosotros. Pero igual te puedo hablar del Festival de Documentales Santiago Álvarez en Santiago de Cuba, que es otro de nuestros continuas utopías para los documentalistas, y de la misma forma te puedo estar mencionando otros proyectos de eventos que se sostienen en el país. Por ejemplo, esto de la primera muestra y concurso de cine nacional. No existe antecedente. Es decir, discutir un cine nacional, no un cine cubano, ¿no? que se hace sobre la base efectivamente de la nacionalización de la obra, que se hace a partir de los reglamentos y los requisitos que ellos presuponen, que se hace en Cuba, yo creo que hace muy importante porque fíjate, hay casi un centenar de participantes. Cada vez que alguien pretende ignorar ese tipo de hechos, que son las cifras, que no son gratuitas para nada, ¿no? Pues te lo demuestran. Es decir, el Festival de Cine de Verano, en julio y agosto, volvió a crear una avalancha de público hacia los cines. Y eso no lo puede negar nadie porque ahí está la taquilla como una demostración. Usted puede decir que yo inflo números, señor mío. Eso es imposible en la estadística que aquí se registra. Es decir, usted va contra persona que integra el cine. Ahí no estamos sumando los espectadores del cine móvil, porque nosotros nos hemos planteado de nuevo el rescate del cine móvil. Y nos encontramos, fíjate, hablando de alianza, a que el Centro de Cine de Santa Clara tenía unas pantallas inflables que yo no me explicaba de dónde la habían sacado, si lo habían comprado con dinero del gobierno local, y resulta que es un TCP que vive en Santa Clara, que es ciudadano cubano, pero también tiene ciudadanía italiana, que él adquirió esos módulos y esos módulos los comercializa con un precio muy asequible. Y yo rápidamente propicié que otros centros del cine del país contrataran estas pantallas, y ya tenemos en Santiago de Cuba, ya tenemos en Guantánamo, ya tenemos en Santo Espíritu, ya tenemos en La Habana, tenemos ir irradiando esa posibilidad, porque la pantalla va en un bolso y se infla como tú inflas una balsa o un inflador de aire, y de pronto tienes una pantalla gigante. Imagínate lo que eso significa, que ya hemos logrado contratarle 5 pantallas que tienen 6 horas de duración eléctrica, es decir, autónomas. Puede pasarte un apagón, ¿no? Y la pantalla sigue funcionando, con su proyector, con su módulo de audio. Nuestro afán de rescatar el cine móvil es lograr esto por las comunidades. Hay proyectos como el proyecto Sábanas Blancas de Pinar del Río, que se proyecta sobre una sábana que se hace con la plantica del TCP del área, que el ICAI lo que está llevando apenas es la película, porque hasta el data show lo ponen los vecinos del lugar, que demuestra la avidez por el cine, que demuestra la gente que quiere ver cine. Yo puedo contarte incluso el proyecto Golpe a Golpe en Camagüey, que lleva cine consigo, y cómo ese recorrido por las comunidades demuestra esa necesidad que hay de seguir viendo cine cubano. Sí, nosotros tenemos que lograr sostener esos espacios como nuestros templos, y este fue un país que tuvo 500 cines, y solo en La Habana hoy tenemos 25 cines cerrados. Yo creo, por eso te decía, que sigue siendo un gran reto cambiar los métodos de gestión, provocar alianzas, buscar encadenamientos, lograr demostrar que sí se puede.